Rodrigo, vos estuviste a propósito de una carta que publicó en una de las redes sociales una persona, un pediatra, a propósito de esta carta, vos estuviste justamente en el hospital Posadas, viendo a ver cuál era la situación. El Hospital Posadas es un lugar que ha sido centro de atención por diferentes motivos desde hace varios años. Pero bueno, a vos te lo contaron en primera persona. Claro, a ver, lo que viene pasando hace 3 semanas aproximadamente es que hubo una serie de 55 despidos o cesantías, digamos, como quieran decirlo. Obviamente dice el gobierno y el Ministerio de Salud que en verdad lo que instalaron dentro del Hospital Posadas es la posibilidad de la huella dactilar, es decir, los datos biométricos para controlar a los médicos. Hay que decir que hace mucho tiempo no hay nombramientos en el Hospital Posadas, que los médicos que trabajan en diferentes especialidades en el día de hoy son todos contratados y que esos contratos se van renovando mes a mes o año a año, y cuando se conocen estas cesantías, que ya venían algunas de meses anteriores, empieza a haber dentro del hospital una serie de conflictos grandes por parte de no solamente los médicos, sino el personal enrolado en los distintos gremios estatales. Y esta carta... A ver, dos cositas, Rodrigo. Una, esto de los datos biométricos y de la huella se puso también, me acuerdo, en el Congreso de la Nación, dio buen resultado, había mucha gente que no iba nunca y aparecía como empleado y a partir de ahí se dieron cuenta que no iba. Digo, pero es un elemento que puede funcionar en algunos lugares y no necesariamente en todos. A propósito de eso es que aparece esta carta. Esta carta, ¿quién la escribe? La escribe un médico, un jefe de pediatría histórico del Hospital Posadas. Dejó hace muy poquito tiempo la jefatura de pediatría, pero mirá lo que son las cosas. Sigue estando en el Posadas con un salario, capacitando a residentes que entran al área de pediatría. Todos los residentes de la República Argentina que van a hacer las residencias al Hospital Posadas, y obviamente también a muchos médicos extranjeros que vienen a hacer sus capacitaciones aquí. Es Horacio Repeto, fue jefe hasta muy poquito tiempo atrás de pediatría del Hospital Posadas, y él habla en particular de un nombre que venimos mencionando mucho a raíz de este conflicto, que se llama Christian Kreuzer. Christian Kreuzer era el jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Posadas. Se santearon a su equipo y él, en solidaridad, porque un equipo que se forma para directamente operar a chicos que tienen cardiopatías en el Hospital Posadas, todo el mundo lo remarca que no solo que es una inminencia internacional, fue muy conocido hace un tiempito atrás cuando había un piquete y él tenía que ir del Posadas al Hospital Austral y tenía que operar, y levantó un piquete para poder operar a un chiquito. Claro. Una eminencia dentro del campo médico, muy conocido, muy reconocido también, y que todo el mundo remarca que no en todos los lugares se hacen ese tipo de operaciones y que el Hospital Posadas es clave, y él y su equipo, que se conocen hace por lo menos más de 6 años, son fundamentales para el hospital. Bueno, ellos hoy no están. No están. Y esta carta de este doctor Horacio Repeto habla no solamente de su figura, de lo que se perdió el Posadas, y también de servicios del hospital que se vienen perdiendo. Repeto, empieza esta carta hablando de la catástrofe que se está viendo en el Hospital Posadas. ¿Vos estuviste con él? Estuvimos con él y esta es la entrevista. A ver. Muchos médicos han tenido que dejar de trabajar porque se suspendieron sus contratos. Y como yo puse en la nota, hace muchos años que no existen nombramientos fijos, de manera que el contrato se suspende muy fácilmente. Y el problema que surgió ante esto es que esto, personalmente, creo que no se hizo en forma inteligente. Si había que reducir de alguna manera la gente que estuviera trabajando, había que ver bien cuáles eran las consecuencias de esta reducción. En este momento no se analizó, y entonces en digamos, despido, podemos llamar, de gente que estaba trabajando, hay algunos de los servicios del hospital que han sufrido seriamente, ¿no es cierto? En pediatría lo peor es lo que está mencionado en mi nota. Es el equipo, eran los que trabajaban con el doctor Kreuzer en el equipo de cardiocirugía infantil, porque ellos operan el corazón de niños, que solamente se hace en hospitales pediátricos y en muy pocos. Esto en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Gutiérrez y en el Garrahan, y en La Plata, en el Sor María Ludovica. Al ser tan pocos los hospitales públicos que hacen esto, los turnos para operarse se atrasan. Y este equipo en el Posadas estaba operando regularmente operaciones que se tienen que hacer ahora con las técnicas actuales en los primeros días de vida. Es decir, uno puede operar a un chiquito que nace con una malformación cardíaca al 3.º, al 4.º día de vida, y corregir totalmente la malformación. Y eso solamente se puede hacer en un lugar
donde uno no tiene problemas para disponer del turno y del equipo que esté listo para el trabajo. Kreutzer tuvo que renunciar porque, y la gente que me dice, bueno, ¿por qué renunció? No le quedaba otra, porque yo no puedo estar a cargo de todo, una cosa con tanta responsabilidad en la que le va la vida a tantos niños, si no tengo un equipo que trabaje conmigo. Solo no hace nadie. Hoy día en medicina es la medicina en equipo. En pediatría, como eso, pasó con un consultorio que atendía a los niños con síndrome de Down. También porque atendía con pediatras que eran contratados. Y ¿Qué pasó con esos pediatras? Y se suspendieron sus contratos. Y los pacientes con síndrome de Down necesitan un cuidado especial de un equipo de muchas disciplinas. Este consultorio tenía además psicólogos, estimulantes, de todo tipo, y tenían un turno especial, o sea, ahora ellos van a ser atendidos como cualquier otro, pero ese consultorio hubo que cerrarlo. El argumento oficial de las autoridades del hospital es que pusieron datos biométricos, es decir, para la lectura de la huella y para completar la jornada laboral de cada uno de los médicos, y que al no completarla los cesantearon. ¿Por qué cree que pasa esta situación? Se detectó gente que no cumplía. Lo que se hace habitualmente es a la gente que no está cumpliendo se la llama y primero se le avisa, se advierte que está pasando esto y luego se la suspenden sus funciones. Inclusive si llega a ser alguien nombrado hay que hacer un juicio, pero también si no cumple tiene que ir. Lo que yo sí estoy seguro, porque eso sí lo veo y lo veía cuando estaba yendo todos los días, es que la gente que está en mi área donde yo tengo que trabajar, yo trabajo con los residentes de pediatría, tengo mi despacho dentro de lo que es el despacho de la residencia de pediatría, esta gente trabaja y siguió trabajando todo el tiempo igual. Bueno, llama la atención varias cosas, la nota es bastante completa en este sentido de nombrar cosas puntuales. Han desmantelado, lo que dice el doctor Repetto, algunos servicios parecieran esenciales, ¿no? Hay uno de pediatría, de chicos para chicos con síndrome de Down. Y por otro lado, lo que me llama la atención, Rodrigo, por ahí él te dio alguna respuesta, es que desde las autoridades, que oficialmente no se haya hecho un relevamiento cuidadoso, casi quirúrgico de qué pasaba ahí. Si sacamos esto y sacamos esto, directamente el servicio se cae. No lo hicieron, no hubo un relevamiento previo. Bueno, eso justamente es lo que está cuestionando la mayoría de los médicos que fueron cesanteados, y los que están dentro, obviamente que algunos de ellos no pueden hablar porque pueden llegar a tener apercibimientos, pero algunos como los que hablan, este señor que fue jefe de pediatría durante muchos años y que ahora está capacitando residentes. Se dicen justamente eso, que no hubo un estudio previo de quiénes eran las personas y qué servicios se iban a ver afectados. La respuesta del Ministerio de Salud, que hoy ya no es Ministerio, sino que es Secretaría de Salud, es claramente que pusieron los datos biométricos, que tenían que completar la jornada laboral los médicos y que no lo están controlando. Hay que decir que también, históricamente, el Hospital Posadas fue un botín de la política. Hay causas judiciales, de hecho hay procesamientos de la gestión anterior contra directivos, por ejemplo, del Hospital Posadas, que respondían al gobierno anterior por nombramientos irregulares, se robaba material. Bueno, hay causas judiciales. El juzgado federal número 3 de Morón, digamos, tiene causas judiciales y procesamientos. Algunas de ellas van a ir a juicio. Pero bueno, esto parece que dentro de todo de esa cuestión aparece este episodio en particular de 55 cesanteados, que ya viene de muchos más, y que lo que están diciendo prácticamente todos es que se ven afectados los servicios. La Facultad de Medicina, su decano Ricardo Helpi, sacó un comunicado, una resolución diciendo que le llamaba muchísimo la atención y la preocupación por lo que estaba pasando dentro del Hospital Posadas, y así hay por lo menos 3 o 4 sociedades argentinas de distintas especialidades, gastroenterología, que también manifestó su preocupación por lo que estaba pasando dentro del Posadas, y todos los días hay movilizaciones, en verdad, en la semana hay 2 o 3 veces por semana movilizaciones alrededor de la rotonda del hospital, en la entrada, donde los médicos y el personal no médico también está reclamando la reincorporación. Hay reincorporación, lo digo bien, perdón. 15 son los casos que está reviendo el hospital de esos 55 iniciales,
pero bueno, claramente que hay muchos más, ¿no? Bueno, a propósito de lo que decís, ¿no? Estos reclamos, estas rondas que hacen algunas veces por semana, estamos en vivo en el Hospital Posadas trabajando, está Darío Lopreite. Queremos saber, Darío, ¿con qué panorama te encontraste cuando llegaste ahí? Hola. ¿Cómo está, Fede? Buenas tardes. Clima de suma tensión, cuando uno habla con los distintos sectores aquí del hospital, sí. Esa es la palabra que define esta situación, que no es nueva, no es de este mes, no. Esto viene de largo, está en el ojo de la tormenta este hospital, los despidos, estos 54 de los cuales ustedes recién hablaban, hay que sumarle en enero otros 122, en general enfermeras, y si miramos para atrás, los 2 años anteriores también ha habido otros despidos, sí. Los reclamos están a la orden del día, hubo un abrazo simbólico esta mañana alrededor del mediodía, donde vinieron, por supuesto, estaban los trabajadores, abrazaron este hospital que es gigante, es una mole, son 120.000 metros cuadrados, estaba también los vecinos, había trabajadores, había familiares de los que están internados, pero además había 50 jefes, Fede, del hospital, con lo cual, este es un dato no menor, sí, claro. Se va a dar a conocer un documento en las próximas horas de esas 50 personas que son jefes, no son trabajadores, que van a criticar esta situación que se vive en este hospital. La producción quiso hablar con el director para también tener su voz. El director se refirió, o se remitió, mejor dicho, a una nota de Clarín del fin de semana. Dijo que no tenía nada más que decir, que se iba a rever los despidos que hayan sido equivocados. En principio, entre 11 y 15 de esos 54 médicos despedidos, se estaría analizando su situación, sí. Para ver si se resuelve de manera positiva la situación, es decir, se los reincorpora. Bueno, estoy aquí con Luis Lichtenstein, que es médico del SICOP, y hay gente que lo acompaña para conocer un dato más de esta situación. A ver, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. La dirección del hospital dice que esto no es un ajuste. ¿Qué es para ustedes? Bueno, está claro de que es un ajuste. Está claro de que están llevando al hospital a desfuncionalizarlo. Las áreas en esta última ola de despidos así lo demuestra claramente. Que haya renunciado todo el equipo de cirugía cardiovascular infantil, que hayan echado a hemodinamistas, que hayan echado al único otorrinolaringólogo que hace estudios vestibulares, al traumatólogo que hace columna, la pediatra que hacía estudios de deglución, y así de corrido en todos los servicios, a psiquiatras, psicólogos y un montón más de compañeros. Y bueno, si no le quiere llamar ajuste, que no le llama, pero esto claramente es un ajuste. Fede, ustedes recién hablaban de esta decisión que ha tomado la dirección del hospital de poner esto de la huella para entrar, ¿no? Para entrar y salir. Dice las autoridades del hospital, claro, los datos biométricos, las autoridades del hospital dicen que algunos de los médicos o los médicos despedidos venían 9 horas por mes a trabajar nada más. Mire, el tema es así, en ninguno de los telegramas que recibieron en su casa los despedidos alude en absoluto a ningún tipo de incumplimiento horario. Si ellos tuvieran esa cuestión, lo escriben tranquilamente. No han escrito ninguno. Un colega de ustedes la semana pasada tuvo un encuentro con el secretario de Salud, Rubinstein. Fue muy claro, le hizo leer el telegrama y el secretario hasta como que se sorprendió. Quedó descolocado. Así que bueno, ese es un argumento que nosotros no le damos ninguna validez. De hecho, que haya, como acá vos decías, hoy se juntaron 50 jefes antes de la ronda, 50 jefes manifestando claramente su rechazo a estos despidos y la necesidad que acá se revierta la situación, creo que es muy elocuente. Esta es la 5ª ronda que se hace, una asamblea masiva que se hizo a continuación de la ronda, en donde, entre otras muchas cosas, se decidió insistir con la renuncia del doctor Bertoldi y el abogado Leonardi, que son el director ejecutivo y el de recursos humanos respectivamente. ¿Hay diálogo entre los gremios y la dirección del hospital? Nuestros gremios, los gremios que estamos luchando, que somos SICOP Posadas y los compañeros de STS, Sindicato de Trabajadores de Salud, obviamente que no hay, y no porque nosotros no hayamos querido, sino porque esta gente, aparte de los despidos, ha desfinanciado a nuestro gremio, nos ha sacado el código de descuento, ha descontado el sueldo a 17 integrantes de la comisión directiva nuestra, ha echado delegados, a nosotros nos ha echado a la tesorera
y al secretario gremial de SICO Posadas. El compañero Luis del Río es integrante de la comisión directiva del STS, a un montón de enfermeros que han echado, son delegados de nuestro gremio. Así que bueno, digamos, esta gente lo que menos quiere realmente es dialogar. El gobierno ha dicho en muchas oportunidades que aquí había activismo político, que Sabatella, que es de aquí de Morón, tenía mucha gente aquí adentro, que lo que hacían era complicar el funcionamiento del hospital. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, acá, digamos, activismo político habría que precisar de qué se trata. Hay compañeros, sí, y muchos de ellos hoy son cesantes que sí se encuadran dentro de lo que sería un activismo gremial. Algunos tienen su compromiso político partidario, eso no está penado en absoluto por la Constitución Nacional, así que eso, que se venga con ese argumento, la verdad que para nosotros es inaceptable. Muy amable, doctor. No, por favor. Bueno, aquí estamos entonces, Fede, con este grupo de trabajadores y ex trabajadores, porque hay algunos despedidos del Hospital Posada. Quiero darte un dato más, tengo aquí anotado, porque esto me parece va a significar un poco más de conflicto dentro de este hospital. Mira, el presupuesto 2019 para el Posadas está en el presupuesto que a su vez va a tratar diputados y senadores, es de 11, tiene un aumento de 11.45% para el año que viene, ¿no? Claro, me decía la gente acá, 11.45 de aumento frente a lo que ha sido este año o va a ser una inflación que va a rondar el 40%, es seguir recortando, ¿no? Así que este es otro tema que va a generar mucha discusión aquí en el Hospital Posadas. Darío, gracias. Bueno, Rodrigo, para cerrar, ¿cuál es la defensa frente a esto que ensaya o que trata de ensayar el gobierno? No, el gobierno lo que plantea es que va a seguir con el tema de los datos biométricos y que va a rever los casos que se presentaron a revisión porque decían que no tenía nada que ver con esta situación y que completaban la jornada laboral. Son 14 o 15 casos. Sí, entre 11 y 15 casos aproximadamente de gente que pidió la revisión de lo que estaba sucediendo con los datos biométricos. Obviamente el resto no, pero bueno, seguramente, y es cierto lo que contaba Darío Lopretti, si uno ve los telegramas de despido, nosotros los tuvimos en la mano, algunos los tengo acá, no habla nada de los datos biométricos y de la contabilidad de horas en la jornada laboral. Gracias, Rodrigo.